Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a este canal, tu canal Palabra Santa. Hoy vamos a hacer un paréntesis con todo lo que venimos presentando en Palabra Santa. Vamos a empezar a tratar un tema que es de mucha importancia para todo ser humano, que es el tema de la sanación interior, espiritual y la sanación física. Como ustedes sabrán, todos, absolutamente todos en algún momento hemos padecido, hemos sufrido, hemos pasado por momentos de angustia, de soledad, por momentos de traición. En algún momento nos ha pasado que le hemos contado algo muy importante a una persona que quizá confiábamos que era un amigo, que era una persona de confianza, y nos ha pasado a lo mejor que cuando llegamos en alguna reunión todos se nos reían o ya sabían de esto que para nosotros había sido un secreto en confianza y que esta persona se había encargado de desparramar. Y bueno, este tipo de cosas generan en el alma grietas. En realidad esas grietas se generan en la memoria del corazón, en la memoria del corazón. Este tipo de heridas de las cuales la Biblia está llena, repleta de situaciones en donde personajes, como vamos a ver ahora el caso de Pedro, han padecido de lo mismo que padecemos nosotros, y que el Señor se ha encargado de sanar con su amor, con su infinita misericordia. Lógicamente, bueno, ustedes pueden decir, la verdad es que yo soy una persona feliz, no tengo ninguna dolencia, no tengo ningún sentimiento negativo, me siento una persona pacífica, honesta. Bueno, esa es una de las caretas, vamos a decirlo así, y excusas que muchos ponemos, y digo ponemos porque me hago partícipe y responsable de esto, ¿no? Y bueno, en esas caretas o esas excusas nos negamos a enfrentar esas heridas que se presentan en realidad como recuerdos que dañaron, que agrietaron el corazón, la memoria en el corazón, y que siguen ahí esas heridas abiertas, generando generando angustias, complejos. Hay muchas personas que tienen complejos y no saben por qué, y bueno, esos complejos los vienen a lo mejor arrastrando desde la infancia o lo vienen arrastrando desde la adolescencia. Siempre hay alguna herida en el corazón. Y como vamos a ver, todo en la vida del ser humano, y esto es personal, es una idea propia que saco, bueno, de la palabra de Dios y de lo que uno viene interpretando a través de las citas bíblicas que venimos viendo en el taller de formación católica, y bueno, y en otros ámbitos de mi vida particular y personal. Siento y entiendo que todo, absolutamente todo tiene que ver con el perdón. La única manera de sanar los corazones es a través del perdón. No existe otra forma. Lógicamente, hay una persona que se llama Jesucristo el Señor, que tiene el poder del amor, de venir, y aunque nosotros no hayamos podido aprender a perdonar, Él nos sana para que a través de esa sanación, de ese testimonio que después empieza a ser como un testimonio de su gloria, bueno, nosotros alcancemos la conversión, y con la conversión el perdón. Pero en definitiva, todo, absolutamente todo, tiene que ver con el perdón. Para iniciar, antes de continuar,
y de empezar con la oración, que es lo que verdaderamente nos interesa, vamos a hacer: por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy no voy a hacer la invocación al Espíritu Santo, ya que la vamos a hacer después en la oración. Lo único que quiero contarte y mostrarte, siempre a mí me gusta resaltar o rescatar alguna cita bíblica, como para que veas que esto que te voy contando, te voy diciendo, no es una idea personal o algo que se formó en mi cabeza en función de un pensamiento. No, es algo que está en la palabra de Dios. Te voy a hablar ahora de Pedro. Pedro, ustedes saben, ya lo vimos en capítulos anteriores del taller, Pedro fue el primer papa de la historia de la Iglesia de Cristo, ¿no? El elegido de Jesús entre sus discípulos para llevar adelante a su iglesia. Pedro, uno diría, bueno, estuvo con Jesús, estuvo al lado de Jesús, lo conoció al amor, conoció al perdón, conoció a la felicidad, porque Jesús encarna y simboliza y significa todo eso, ¿no? Todo eso junto. ¿Qué problema podría haber tenido Pedro? ¿Qué necesidad, qué angustia, qué vacío podría haber tenido Pedro estando con Jesús? Uno diría ninguno, porque ya el hecho de poder ver a Jesús, de poder dialogar con Jesús cara a cara, ya es algo, bueno, que uno le haría pensar que bueno, esa persona alcanzó lo máximo que puede alcanzar cualquier persona. Pero no. Ahora les voy a mostrar que Jesús le anuncia a Pedro que lo iba a traicionar. Esto lo sabemos todos, ¿no? La negación, la triple negación de Pedro. Esa triple negación de Pedro genera en el corazón de Pedro una herida en su memoria, en la memoria del corazón. ¿Por qué hablo de la memoria del corazón? Porque es muy importante que tengamos en cuenta este concepto, porque en los recuerdos que lógicamente se gestan en el pensamiento es donde normalmente Satanás es el que se encarga de llevarnos muchas veces a ese dolor, a ese recuerdo feo, a esa situación. Y a través de ese recuerdo, se empieza a gestar lo que normalmente llamamos la falta de perdón, y con ella el remordimiento, la impotencia, la ira, el odio, ¿no? Una respuesta personal negativa que nos hace tanto daño. ¿Y por qué es importante rescatar esto de Pedro? Porque Pedro pasó y padeció por esta situación. En Mateo 26, yo los invito a que busquen esta cita bíblica, Mateo 26, desde el 30 en adelante. El Señor le dice a Pedro: mira, Pedro, esta noche, cuando a mí me lleven los soldados, antes de que cante el gallo, en el amanecer, antes de que cante el gallo, vos ya me habrás negado 3 veces. Y bueno, lógicamente, Pedro le dice: no, Señor, ni me voy a ir de al lado tuyo, antes muerto, dice Pedro, y no te negaré nunca. Lógicamente, nunca. Bueno, después pasa en Mateo 26, 69, de ahí hasta Mateo 26, 75, toda esa parte es cuando la negación propiamente dicha de Pedro, que te invito a que la busques y la leas. Normalmente te la leo, pero ahora ya me gustaría que empieces a manejar la Biblia, que es tan importante. Cuando Pedro, al lado de esas brasitas, ¿no? En el fuego, cuando niega a Pedro, porque dice, Pedro estaba sentado afuera en el patio, rodeando un fuego, ¿no? Un fogón. Una sirvienta se acercó y le dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo.
Jesús ya estaba preso. Pero él lo negó delante de todos diciendo, no sé lo que quieres decir. ¿Está? Ahí es una de las negaciones de Pedro, junto al fogón. Bueno, lógicamente, cuando lo niega la tercera vez y canta el gallo, en el corazón de Pedro, en la memoria que tiene el corazón, se va a gestar una herida que cada vez que Pedro esté junto a algún fogón, quiera o no, su memoria del corazón le va a gestar, le va a traer una sensación de angustia. Que puede él recordarla o no. En este caso la va a recordar porque es algo muy, muy fuerte. Pero puede pasar muchas veces, como nos pasa a nosotros, que a lo mejor hay cosas que hemos pasado, que hemos vivido y que, bueno, nos han dolido tanto, han generado una herida tan grande, tan fuerte, tan profunda, tan honda, que hasta nuestro pensamiento, nuestra razón se niegan a recordar. Es como que lo sepultamos. Quedó allá atrás, allá adentro, en una puerta que tiene 22.000 candados y las cuales las 22.000 llaves que tiene para abrir esa puerta las tengo yo y hasta las perdí, ¿no? Eso es por una cuestión de no querer enfrentar. Bueno, el Señor en esta oración que vamos a hacer ahora, en un ratito, nos lleva de la mano de nuestro ángel de la guarda a buscar en la memoria del corazón de toda la vida esos recuerdos que generaron esos complejos, esas heridas que a lo mejor hoy nos están haciendo tanto mal y ni siquiera sabemos que son causa de esas situaciones. ¿Qué pasa con Pedro? Yo te conté que Pedro junto a un fogón lo negó 3 veces. Bueno, Pedro estuvo desde ahí en adelante. Jesús es crucificado, condenado, crucificado, muerto, sepultado. Jesús resucita. Hasta ahí Pedro estaba pasando una vida terriblemente dolorosa en la angustia de saberse que había traicionado a su amigo, que había traicionado a su maestro, que había traicionado al Señor y como te decía recién, eso le generaba una angustia grande. Jesús lo sana. Como Jesús hoy te va a sanar a vos, hoy te quiere sanar en esta oración que vamos a hacer, Jesús lo sana a Pedro. ¿Cuándo lo sana? Yo rescaté la palabra que la vas a encontrar en Juan 21. Juan 21, 1. Y te invito a que la leas toda, absolutamente toda, en donde Jesús se le aparece a sus discípulos en el mar del Tiberíades, dice, ¿no? Y ellos lógicamente no lo reconocieron. Ellos estaban pescando y él les pregunta ahí bien en el amanecer, ¿no? Si tenían pescado. Y ellos les responden que no, que habían pescado toda la noche y que no había pescado. Entonces le dice Jesús a ellos, bueno, tiren las redes a la derecha, ¿no? De la barca, que ahí hallarán pescado. Ellos le hacen caso y automáticamente las redes explotaban, rebalsaban de pescados, y ahí otros de los discípulos que estaban con Pedro lo reconocieron y dijeron, es el Señor, es Jesús. A Pedro le agarró una alegría tan grande que dice que estaba desnudo, se vistió y se tiró al agua. O sea, que una cosa loca, ¿no? Uno diría, bueno, para tirarme al agua me tiro sin ropa, ¿no? Para llegar más rápido. Bueno, él se vistió porque era su Señor, su Maestro, y se tiró al agua. Y estaba a una distancia como de 100 metros, dice la palabra, y él nadó hacia ahí. Y bueno, y Jesús los estaba esperando con un fueguito. Eso para Pedro era doloroso. Era un recuerdo que le generaba mucha angustia, porque él lo había traicionado junto a un fogón. Pero Jesús había preparado toda la escena
como la va a preparar hoy, para sanar a Pedro, para sanar a su elegido, para sanar al pastor que él había elegido para su rebaño. Y Jesús ahí lo va a sanar haciéndole tres preguntas fundamentales que, como te dije en Juan 21, lo vas a encontrar, que es la profesión de fe de Pedro. Le pregunta: Pedro, ¿me amas? Esto también ya lo vimos en capítulos del taller de formación. Pero bueno, para ubicarte un poco, junto al fueguito, junto a los pescaditos que habían sacado, le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y él le dice: Señor, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, le dice el Señor. Le pregunta por segunda vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contesta otra vez lo mismo: Tú sabes que te quiero, Señor. Apacienta mis ovejas. Y por tercera vez le pregunta: Pedro, Simón Pedro, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a responder: Señor, tú lo sabes todo, sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Y en ese mismísimo momento, Jesús sana el corazón de Pedro. De un Pedro que lo había traicionado, que lo había negado 3 veces. Y ahora esa misma persona, frente a Jesús, estaba haciendo su triple profesión de fe, y de esta manera el Señor, a través del amor, lo estaba sanando de esa herida tan dolorosa que tenía en la memoria de su corazón. Por eso, con este ejemplo, vemos que todos tenemos la necesidad de ser sanados. Todos tenemos la necesidad de que venga el Señor y se meta en nuestro corazón, en nuestra alma, en la memoria de nuestro corazón, y nos muestre esos recuerdos que quizás no recordamos, pero que esa situación dolorosa a lo largo del tiempo generó en mi vida complejos, ataduras, alguna falta de perdón del pasado, de alguna acción que a lo mejor tiene que ver con mi gestación. Y me va a decir: esta persona está loco, ¿de qué está hablando? No, es verdad. Aquí tenemos a María, a la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús Eucaristía. María, también le vamos a pedir ahora que nos lleve en este viaje a la memoria de nuestro corazón, a esos recuerdos que a lo mejor tienen que ver con nuestra gestación. A lo mejor en el 3er mes del embarazo, en el 5º mes del embarazo, a lo mejor mi mamá quiso abortar, a lo mejor mi mamá tuvo tanta angustia porque se sentía sola. Bueno, todas esas cosas repercutieron en mi vida, en mis sentimientos, en mi pensamiento, en la memoria de mi corazón, y a lo mejor esa situación generó en el tiempo que yo en determinado mes, si eso fue un ejemplo, ¿no? Si eso fue en septiembre, que quizás yo todos los septiembre me sienta triste y no sé por qué, pero yo me siento triste. Y esa tristeza viene aparejada en mi memoria interna de mi corazón, a ese recuerdo que tiene la memoria de mi corazón de esa angustia tan grande, tan profunda que sintió mi mamá en ese mes de septiembre. Y pensarán ustedes: este tipo está loco. No, es real. Por eso es tan importante hacer oración de sanación interior. Muchas personas tienen problemas físicos y también tienen que ver con heridas en la memoria del corazón, que tienen que ver con esta enfermedad interior, enfermedad del alma, enfermedad del corazón. Por eso es importante dejarse amar y a la vez dejarse sanar por un Cristo que, como ustedes saben,
hace 2000 años vino al mundo a sanar. Él se pasó su vida sanando. Y él se rodeaba de personas de pecadores, de personas que ni siquiera lo conocían. Y él iba a sanarlos. Iba a liberarlos. Él a endemoniados los liberaba, al paralítico lo sanaba, al que estaba con lepra, los leprosos los sanaba, a los ciegos los sanaba. Él hoy sana, como hace 2000 años, Él sana, Él sigue sanando. Él es el único que tiene la potestad de poder sanar. Pero lógicamente yo tengo que quererlo, tengo que pedirlo, tengo que anhelarlo. Como dice en la palabra tantas veces, tu fe te ha salvado. Entonces depende de nuestra fe. Señor, aumenta nuestra fe. Así que bueno, ahora te invito a que cierres tus ojos. Y esto ayuda mucho a callar el alma, a aquietar los pensamientos. Te voy a pedir que te pienses. El espíritu, como sabemos, no es como la parte física que está en un lugar, ocupa un lugar y un espacio. Con el espíritu podemos viajar a través de la imaginación al lugar que querramos. Bueno, seas de donde seas, te invito a que vayas en este momento con tu espíritu, con la imaginación, vayas y te postres frente al sagrario de tu parroquia y te imagines frente a Jesús, Eucaristía, ahí expuesto, frente al Santísimo expuesto, y lo adores en silencio. Es lo único que te voy a pedir. También quiero que le pidas interiormente a tu ángel de la guarda que te acompañe a través de esta oración, que te lleve de la mano a todos esos recuerdos que generaron alguna herida. Dile, ángel de la guarda, acompáñame a esas heridas, a esos recuerdos, a esas heridas que a lo mejor no recuerdo, pero que yo quiero que Jesús, a la luz de Jesús, de este Jesús Eucaristía aquí expuesto, se sanen. Que Jesús, como dice el salmista, Jesús es el que sana los corazones y venda las heridas de esos corazones heridos. Así que, bueno, cerrando tus ojitos en este momento, yo voy a pedir, Padre Eterno, Padre Santo, por el santo nombre de tu amadísimo Hijo Jesucristo, por el santo nombre de mi Señor y Maestro Jesucristo, por ese Hijo que tanto amas, que es Jesús, por ese Hijo que dio la vida por mí y por aquella persona que está escuchando este video. Te pido en este momento que envíes tu Santo Espíritu a ese lugar, a esa persona que está viendo este video. Que tu Santo Espíritu descienda y que frente a esta persona o a estas personas pido la presencia de Nuestra Señora, la Santísima Virgen María, en la advocación de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, para que ella sea la que guíe a cada ángel de la guarda a los recuerdos, para que ella sea la que vigile, cuide, guarde en este momento cada uno de esos recuerdos. Y te pido, Papá Dios, que pongas frente a nosotros a tu Hijo Jesucristo, llagado, con su corona de espinas, con sus santas llagas, y por los méritos de sus santas llagas, por los méritos de su corona de espinas, empieces a sanar todas esas heridas que tenemos en la memoria de nuestro corazón. Te pido por
el primer mes de gestación de aquella persona que está escuchando este video. Quizá por aquellas negaciones de mis padres, por aquella situación de abandono de mi papá. Te pido que sanes a lo mejor esa tentativa de aborto en el primero, en el segundo y en el tercer mes de gestación. Te pido que sanes la angustia, la soledad que se puede haber dado entre el primero y el sexto mes de mi embarazo, porque a lo mejor mi abuela materna o paterna no querían que yo naciera, o a lo mejor mi mamá que no se sentía preparada para ser madre y me negaba o bueno, no quería mi vida, no quería que mi vida se gestara. Ese vacío, esa angustia, ese dolor que tengo y traigo aparejado desde ese momento y no sé qué tiene que ver con ese recuerdo, lo pongo en este momento a la luz de Jesús Eucaristía para que Él sane esa herida en mi corazón. Ahora te pido, Dios Padre, que desde el sexto al noveno mes de gestación sanes todas esas heridas que tienen que ver, a lo mejor fui 7 mesino, 6 mesino, 7 mesino, 8 mesino, a lo mejor fui prematuro y tiene que ver con esta negación de mi mamá, nací anticipadamente. Te pido que a lo mejor sanes algún recuerdo que tenga que ver con un intento propio de querer abortar, de querer terminar, cortar con este embarazo. Y esto hablo personal, que quizás yo al sentirme tan negado, tan solo, con tanta angustia, desamparado por mis padres, haya querido cortar, terminar con ese embarazo. Te pido perdón, Papá Dios, por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo, y te entrego esos recuerdos de angustia, para que tú los sanes a la luz de Jesús Eucaristía. Ahora te pido por mi primer y segundo año de vida, para que todos esos recuerdos que tienen que ver con los tratos, a lo mejor los malos tratos que tuve de mis papás, biológicos o no, a lo mejor porque lloraba mucho, porque no dormía lo suficiente, porque hacía renegar para comer. Todas esas negaciones, esos retos, todas esas angustias que se gestaron en mi corazón por ese maltrato de mis padres biológicos o no, los pongo en este momento a la luz de Jesús Eucaristía para que tú los puedas sanar, Dios Padre. Ahora te presento mi tercer, mi cuarto, mi quinto año de vida, y con él todos los recuerdos que tienen que ver con mis primeros pasos en esta vida, con mis primeras palabras, con mis primeros recuerdos, con mis primeras amistades, con esas primeras caras que pude ver y conocer, esos primeros sonidos. Te pido que todas aquellas cosas que se hayan gestado en mi corazón como angustia, como soledad, como rechazo, como indiferencia, como dolor, sentirme odiado, desamparado, todas esas sensaciones las dejo en este momento frente a Jesús Eucaristía para que Él las sane y las libere,
para que Él selle esas heridas. Ahora te presento mis primeros años de educación en el jardín de infantes o en la guardería, en los primeros años preescolar en la escuela primaria, la haya hecho o no. Bueno, esos primeros años te presento todos los recuerdos de maltrato, de bullying propiciado por amigos. Te presento cada situación de odio, de enemistad, cada vacío, cada rencor, cada falta de perdón que ya puedo haber gestado en mi corazoncito. Te la presento a ti, Señor, para que tú la puedas sanar, para que tú la puedas curar, para que tú la puedas vendar. Ahora te presento, Señor, desde los 10 años hasta los 13 años, mi etapa de preadolescencia, en donde me he sentido rebelde, en donde me he sentido quizá no comprendido, no apoyado, no escuchado, no acompañado. Te presento esos 3 años, de los 10 a los 13 años, para que cada situación que haya generado alguna herida, cada falta de perdón, yo en este momento declaro por el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo, por el nombre de Jesucristo el Señor, yo declaro que perdono a esa o a esas personas que generaron esas heridas. Ahora te presento desde mis 13 años hasta los 19 años, toda mi etapa de adolescencia, en donde quizá he abusado, denegado, en donde he generado situaciones con otras personas, en donde a lo mejor he hecho espiritismo, he participado de juegos esotéricos, en donde a lo mejor he participado de alguna situación de energía, de reiki, de magia, con algún curandero, con algún brujo. En este momento, Señor, declaro por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo que renuncio a todas esas prácticas del mal. Y con esto renuncio a Satanás y a todos sus ángeles. Y con esto renuncio a toda práctica, a todo ofrecimiento. Renuncio por el santo nombre de Jesucristo el Señor a todo trabajo o pacto que haya hecho con Satanás o con algún agente de él aquí en la tierra, curandero, brujo, lo que sea. Yo por el santo nombre de Jesucristo renuncio. Espero que en tu corazón estés haciendo esta oración y estés renunciando a Satanás. Y te ofrezco, Señor, todas esas cosas que hayan, esas situaciones que hayan generado heridas en mi corazón. Todas esas situaciones que hayan generado alguna herida, algún sentimiento de soledad, de angustia, algún rechazo, una negación, alguna traición de algún amigo, amiga, de mi papá, de mi mamá. Cualquier situación que haya generado alguna herida, la pongo en este momento a la luz de la Santa Eucaristía de nuestro Señor Jesucristo, para que Él sane esa herida y vende esa herida. Ahora te presento, Señor, desde mis 20 años hasta mis 40 años, para que en esta preadultez cada
herida que se haya gestado en el trabajo, con alguna pareja, con algún amigo, con mi esposa, con mi esposo, con mi papá o mamá, con mis abuelos, con el que sea, con mi patrón en el trabajo. Cada situación que me generó angustia, que me generó rencor, que me generó alguna falta de perdón, yo declaro por el santo nombre de Jesucristo que por su nombre perdono a todas esas personas, que perdono a todas esas situaciones. Y por el santo nombre de Jesucristo presento todos esos recuerdos a la luz de la Sagrada Eucaristía, para que Jesús disponga de ellos y sane las heridas en la memoria de mi corazón. Ahora te presento, Señor, desde los 40 a los 60 años, en mi post-adultez y el inicio de la etapa de mi vejez. Pongo ahí todos los recuerdos que tienen que ver con el dolor de ya empezar a sentirme inútil, de ya empezar a sentir que mi cuerpo me abandona, que mi cuerpo ya no puede, que mi cuerpo ya no llega, que ya estoy dejando de ser apto para aquellas tareas en las que mejor me desempeñaba. Todas esas sensaciones y situaciones de mi vida que me generaron dolor, angustia, por toda traición, por cada situación que haya generado una herida en mi corazón, en la memoria de mi corazón. Señor, todos esos recuerdos, junto a mi ángel de la guarda y a tu Santísima Madre, te los presento a ti, a la luz de tu Sagrada Eucaristía, para que tú me sanes, me liberes, me vendes, me cures. Ahora te presento, Señor, los años desde los 60 años en adelante, hasta el final de mi vida, hasta este momento en el que estoy viviendo. En mi caso, 34 años, en el caso de la persona que está viendo el video, los años que tenga. Te presento todos esos años para que aquellas cosas que hayan generado dolor, soledad, angustia, padecimiento, todas esas heridas que se gestaron y se generaron en mi corazón, todos esos recuerdos, conscientes o no, de toda mi vida, desde mi gestación hasta ahora, los pongo a la luz de la Santa Eucaristía, de tu sacratísimo corazón, Señor Jesús, para que con la luz de tu sagrado corazón sanes, vendes, cures las heridas en la memoria de mi corazón. Papá Dios, en este momento pongo la corona de espinas de tu amadísimo Hijo sobre mi cabeza y unto con la sangre que brota de la sagrada cabeza de tu Hijo Jesucristo mi cabeza. Te pido que hagas esto conmigo, vos que estás mirando este video, que te imagines a Jesús llagado frente a ti y toques su cabeza, la sangre de su cabeza que brota de las llagas de su corona de espinas, y te untes, te unjas tu cabeza, tus pensamientos, tus recuerdos con esa sangre que brota de la corona de espinas de nuestro Señor Jesucristo, para que esa sangre selle, sane, cure todo pensamiento de dolor, de angustia, toda sensación de falta de paz, todo dolor, todo rechazo, toda indiferencia,
todo celo, toda envidia, toda soberbia, toda falta de perdón. En este momento declaro por el santo nombre de Jesucristo el Señor y por el poder de su preciosísima sangre que brota de su corona de espinas, que todo pensamiento, sentimiento, recuerdo o situación dolorosa de angustia, todo rencor, toda impotencia, todo odio, todo ira, queda desde este momento sanado, curado por el poder de la sangre que brota de la corona de espinas del Señor. Ahora te pido que toques el sagrado costado de nuestro Señor Jesucristo y que con el agua que brota de su sagrado costado, no con la sangre, sino con el agua que brota de su sagrado costado, laves tu cuerpo. Unge tu cuerpo con esa agua que brota del sagrado costado de nuestro Señor Jesucristo, que está frente a ti, llagado, como hace 2000 años. Laves la memoria de todo tu cuerpo, especialmente de tu corazón. Frota tu corazón con esa agua, para que el Señor con esa agua lave, purifique cada célula de nuestro cuerpo, especialmente nos sane de todas esas enfermedades que generaron o generan esos recuerdos, esas heridas en nuestro corazón, para que esta oración de sanación interior nos lleve a alcanzar la sanación física que tanto necesitamos. En este momento, Papá Dios, te pido que por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo nos liberes de todas las ataduras, que cortes con todas aquellas ataduras que generamos nosotros mismos por nuestra falta de perdón, por nuestro egoísmo, por nuestra envidia, por nuestros celos. Te pido que cortes por el santo nombre de tu Hijo Jesucristo con todas esas faltas de perdón y que me ayudes a poner todas esas faltas de perdón frente al cuerpo llagado de tu Hijo Jesucristo, para que con el agua que brota de su sagrado costado se purifique esos pensamientos, esas sensaciones, esas heridas, y se sane la memoria de mi corazón. Aquí dejo mi vida entera, Señor, frente a ti. Dejo como guardiana y custodia de mi vida entera a la Santísima Virgen María en la advocación de la Inmaculada Madre del Divino Corazón Eucarístico de Jesús, y pongo a mi ángel de la guardia como guardián de mi vida, para que todo lo que pase en mí desde aquí en adelante lo pueda resolver de una manera cristiana, evangélica, siempre perdonando, siempre llevando la verdad, la paz y la luz de Cristo. Papá Dios, agradezco esta intervención divina, agradezco la presencia de tu Espíritu Santo, agradezco la presencia de Jesús llagado, agradezco la presencia de la Santísima Virgen María y agradezco la participación de mi ángel de la guarda. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, así concluimos esta oración de sanación interior desde el segundo 0 de nuestra gestación hasta este minuto que hemos pasado de nuestra vida, en donde hemos presentado al Señor todo recuerdo, toda situación de angustia, toda situación de dolor, toda falta de perdón, y hemos puesto a la luz de la Eucaristía, de Jesús Eucaristía, para que Él sane, vende la herida, las heridas en la memoria de nuestro corazón. Te pido que no dejes de rezar, que no dejes de orar. Ya tenés
la forma, el modo. Si podés, en el sagrario de tu parroquia, andá en el momento que puedas, inicia esta oración, siempre pidiendo la intervención de la Santísima Virgen María y de tu ángel de la guarda, para que te acompañe en un viaje personal a esos recuerdos que te generan o que te generaron algún dolor. Hoy hicimos algo grande, ¿no? Fuimos desde el inicio hasta ahora. Pero te invito a que lo hagas personalmente, aisladamente en el sagrario, en el momento que puedas, y te aseguro que el Señor, junto a su Espíritu Santo, a la Santísima Virgen María y a tu ángel de la guarda, te van a ir mostrando esos recuerdos que quizás recordás o quizás están ahí guardados muy profundo y no los recordabas, para que se los presentes como te enseñé recién, a la luz de la Santa Eucaristía, a la luz de su Sacratísimo Corazón, a la luz de su cuerpo llagado, para que Él, con su sangre, con su amor misericordioso, lo sane, te libere de ese recuerdo tan doloroso y sane, vende esa herida que está ahí en tu corazón y que vos no lo sabías. Así que no dejes de rezar, no dejes de hacer esta oración de sanación interior. El Señor quiere que estemos sanos, quiere que seamos felices, quiere que alcancemos la paz interior. Esa paz que tanto necesita nuestro mundo, esa paz que tanto necesita nuestra familia, ese silencio interior que tanto necesita nuestro corazón, para así ser cada día más buenos. En definitiva, esa es la única necesidad, ser más buenos, ser más serviciales, ser más amables con nuestro prójimo. Así que bueno, hoy te dejo aquí, en este lugar, ya con el corazón, con un corazón nuevo, con un hombre nuevo, pero lógicamente no dejes de rezar, no dejes de ver, siempre hay algún recuerdo que está ahí, que no me ha animado a enfrentar y a perdonar, que si te animás a ir con María, con tu ángel de la guarda y con Jesús, te aseguro, te garantizo que el Señor lo va a sanar, que el Señor te va a librar de esa angustia, de ese padecimiento. Sin más, te deseo que seas feliz, que alcances la sanación de tu alma, de tu corazón, y te espero aquí en este canal, tu canal, Palabra Santa. Hasta pronto.